Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Diario de un Cangrejo conmigo, Hachi. Espero estés teniendo un bonito día. Yo me desperté temprano porque me di cuenta que suelo grabar muy temprano los podcasts, pero no estoy del todo despierta. Entonces quería como que cortar eso. Ya desayuné, así que estamos bien. Bueno, siguiendo un poco el hilo místico que están teniendo estos capítulos del podcast, vengo a hacerles una pequeña introducción al mundo de la astrología. Yo sé que muchas veces uso frases como tengo luna en Virgo o mi ascendente en Sagitario o no sé, mi Marte en tal. Porque se me da natural decir este tipo de frases porque conozco mi carta astral, pero sé que mucha gente no entiende qué es lo que estoy diciendo o qué significa la frase que estoy diciendo. Así que hoy va a ser un podcast súper informativo porque mi intención es que entiendas de lo que significa la astrología, cómo se construye, por qué llegué a la astrología y por qué hoy es parte importante en mi vida. Todo empieza en la facultad, ¿sí? Yo conocía el mundo de la astrología, sabía lo que eran los signos, sabía lo que eran los planetas y tal, pero no sabía que teníamos una carta astral cada uno. No sabía que teníamos como un mapa cósmico, ¿sí? Entonces, ok, yo conozco a una amiga y ella me explica lo que era la carta astral. Desde ese momento quedé fascinada. O sea, yo quería saber más y quería entender más lo que era la carta astral. Me encanta el mundo de la astrología porque siento que es como un abanico de posibilidades y explicaciones sin caer obviamente en estereotipos de signos, porque yo sé que hay mucha información con respecto a, no sé, Aries tiene ira, o Cáncer llora todo el tiempo, o Sagitario viaja todo el tiempo. Entiendo los estereotipos, pero yo quiero que interpretes a la astrología como algo más que solo signos y ya. A mí particularmente me gusta pensar en la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Es como una ruta o un mapa, como dije, hacia mi personalidad o hacia la energía que yo manejo en ciertas áreas de mi vida. Todo el mundo de la astrología va más allá de el simple soy de Cáncer o soy de Virgo o soy de Sagitario, que son por lo general los signos solares que la mayoría de la gente conoce por su fecha de nacimiento. ¿Sí? Después de la facultad, yo había investigado un montón de mi carta astral, me hice mi carta astral, leí todo, pim pam pum, y en el 2020 yo decido hacer un curso inicial de astrología. Repito, como una herramienta de autoconocimiento. Me gustaba tanto que quería entender más sobre cómo se leía la carta astral. Perfecto, lo que yo quería en ese momento era encontrar un gurú o una profe, porque a mí me encanta que me enseñen, o sea, me encanta escuchar a alguien que sabe de un tema y que sepa explicarme algo que a mí también me está interesando. ¿Ya? Para ese entonces yo ya sabía lo que eran planetas, los signos, los elementos, pero no sabía cómo unir toda esta información. Yo tenía las informaciones por separado, pero no sabía cómo leerlas, así que te voy a explicar cómo funciona. La carta astral o la carta natal es la foto del cielo en el momento exacto en el que uno nace, en el que tu alma decide bajar a este plano. Se considera que los planetas y los signos tienen energía que influye dentro de uno mismo, de tu personalidad, de tus rasgos, de tu forma de ver la vida. Básicamente la astrología es el estudio de las posiciones y los movimientos de los astros, en donde se pueden predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Cuando vemos la carta astral, vemos como un teorema de Pitágoras. O sea, da susto, ¿ya? Porque ves un montón de líneas, un montón de signos, un montón de números, un montón de data que no tiene sentido a simple vista. Pero que si vas viendo dato por dato, es como un entramado de información que se te da, que puede serte útil, porque toda esa información es tu personalidad, tus lecciones, tus contratos kármicos, tus acuerdos, tus lecciones, tus heridas del pasado, tus heridas de esta vida, es tu energía. No hay que juzgar a la carta astral creyendo que hay mejores signos o mejores planetas simplemente entender que es tu lección, tu vida, tu energía. Y lo que venimos a hacer en este momento, es aprender a evolucionar. O sea, tu alma lo que viene a hacer acá es a evolucionar
evolucionar, a aprender algo nuevo, a cambiar, a transmutar. Porque dentro de la astrología, esa rueda zodiacal lo que nos muestra es la evolución constante en formato infinito y no es lineal. Me acuerdo una frase que en algún momento alguien me dijo o leí, no me acuerdo, pero la frase dice: dentro de la rueda zodiacal, todas las almas en algún momento deben pasar por todos los signos del zodiaco, los 12 signos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada signo tiene un aprendizaje y una lección que dar, por ende, todas las almas deben pasar por todas y así lograr aprender de cada uno de los signos las lecciones. Así que básicamente para mí eso es la reencarnación y sí creo en la reencarnación. Siento que es ese círculo infinito de lecciones, aprendizajes, errores que o vas a repetir hasta aprender, que eso más allá de la reencarnación te sigue pasando en vida, porque si prestas un poquito más de atención, hay veces que repetimos ciertos patrones que no nos damos cuenta, entre comillas, pero si te das cuenta es una lección que no estás aprendiendo, por eso seguís repitiendo, por eso seguís viendo y viviendo las mismas situaciones, capaz con diferentes personas, con diferentes trabajos, con diferentes situaciones. Pero si en algún momento tuviste la pregunta de ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Probablemente sea porque no estás aprendiendo la lección sobre esa situación. Pasa lo mismo para mí con las vidas. O aprendés o repetís. Y otra vez repito, nunca crean que hay mejores cartas astrales que otras. Las almas son únicas y vienen con eso, con sus dones, con sus talentos, con sus desafíos. Vamos a tratar de desglosar lo que es una carta astral, ¿ok? Y lo que significa la astrología. Repito, estos capítulos van a ser súper informativos, pero lo que necesito es que entiendan para así ir construyendo esta historia. Hay que entender que cada uno en algún punto de su vida o de su personalidad tiene uno de los 12 signos zodiacales. Todos, en alguna parte de nuestra carta. No somos lineales ni mucho menos iguales. Podemos coincidir con otras personas, claro que sí. Podemos estar en desacuerdo con otras personas, lo cual es totalmente válido. Pero de eso se trata. Al ver la carta astral vemos un mapa de nuestra personalidad, una huella cósmica de nuestra energía. Es como un entramado. A los 12 signos existen dos maneras de poder clasificarles, ¿ya? Pueden ser por elementos o por modalidades. Dentro de los elementos tenemos los 4 elementos que están en la naturaleza y dentro de las modalidades tenemos 3 modalidades. Cuando hacemos estas categorías podemos describir a estos signos según su elemento o su modalidad. Ahora empezamos. Tenemos al elemento agua, fuego, tierra y aire. Elementos de la naturaleza básicos. Se puede representar de esta manera en la carta astral. Teniendo en cuenta estos elementos, vamos a arrancar por el primero, que es fuego. ¿Quiénes son los signos que entran dentro del elemento fuego? Son Aries, Leo y Sagitario. Y pensemos en el fuego. ¿Qué representa el fuego? El fuego es el inicio, es la chispa, es el concepto de movernos, de transformarnos. Cuando empecemos a tratar de desglosar el concepto de los elementos y asociar a los signos, ahí es cuando empieza a hacerse más fácil la historia. Porque tratemos de entender que dentro de la categoría de fuego están estos 3 signos que representan de alguna manera a ese elemento. Y pensar en el fuego es pensar en alguien o en un rasgo de personalidad que siempre busca crecer, que siempre busca nuevos objetivos, nuevos rumbos. Cuando vemos, no sé, un fósforo, tratemos de imaginar eso, que avanza sin miedo, que va consumiendo todo a su paso y que en el momento en el que se enciende no hay quien le pare. Ver ese rasgo de la personalidad del elemento fuego nos habla de liderazgo, valentía, emprender, abrir paso. No tengo miedo a hacer algo nuevo porque me gusta, me enciende. Pero también, por otro lado, nos conecta con la impaciencia, con no respetar los tiempos, con ir avanzando sin freno para adelante. Yo voy directo a mi rumbo. Y que es lo que pasa un poco con esta personalidad de fuego, de que la impaciencia es una de las características. Con todo esto, no quiero que se encierren en conceptos extremistas de decir, ok, soy de Aries, soy fuego, soy impaciente. O sí, fulano es súper impaciente porque es de Sagitario. No, puede tener. Y acuérdense de que dentro de la carta existen muchos elementos, por ende, no sos un signo solar. Puedes tener dentro de tu carta algún otro elemento que logre hacer equilibrio contra este fuego, o puedes conocer a personas, situaciones, parejas, amistades,
personalidades que te hagan un balance en faltas de elementos en tu carta. Hay personas en tu vida que aparecen para hacerte un balance y ayudarte a pisar tierra o ayudarte a emprender o ayudarte a no tener miedo en X cosas, según los excesos, entre comillas, que puedas tener dentro de tu carta astral. O pueden ser profesiones que te ayuden a practicar la impaciencia, o pueden ser profesiones que te impulsen a nuevas aventuras. Acuérdense que nada es por casualidad. ¿Qué pasa si hay un exceso de fuego en tu carta astral? Puede darse eso, personalidades con excesos, personalidades que son exageradas o son imprudentes, muchos caprichos, una manera de actuar bastante infantil porque no respeta los tiempos de la otra persona, son súper abrasivos, súper intensos, pueden pasar de emociones muy rápido, ¿sí? Pueden saltar de una emoción a otra, pueden estar súper hiperactivos, pueden estar súper frustrados, pero siempre con excesos muy rápidos de emociones que no controlan. Pueden sentirse muy inestables, súper impacientes y a experimentar el mundo de una manera muy intensa. ¿Qué pasa si hay una falta de fuego en mi carta astral? Puede sentir la persona que no tiene mucho carácter, que le cuesta tomar decisiones, que no encuentra a veces algo que le motive. Tiene preguntas como ¿qué me motiva? ¿Qué enciende mi chispa? ¿Cuál es mi propósito? Hay una sensación de falta de emoción o entusiasmo por algo que es como nada me apasiona, nada me atrae, no estoy encontrando algo que me mueva. Si hay una falta de fuego en la carta. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado habíamos hablado de chakras? En el plexo solar, que está ubicado en la zona de la boca del estómago, esta zona está relacionada con el elemento fuego. ¿Y qué significaba esto? El plexo solar, el elemento fuego, están relacionados con la acción, la toma de decisiones. ¿Ven cómo en parte todo está alineado? Las energías, los chakras, la astrología, los elementos. Sigamos con los elementos. Después del fuego vamos a pasar a tierra, ¿sí? Vamos a pasar de un extremo al otro. Dentro del elemento tierra tenemos a los signos Tauro, Virgo y Capricornio. Veníamos del fuego. Todo inmediato, todo rápido, todo luz, todo ahora quiero y emprendo y soy líder y me encanta. Después de esta historia pasamos a la parte de la tierra, en donde ¿qué pasa? Sentamos las bases, nos quedamos en un terreno, observamos, disfrutamos de ese proceso, porque acuérdense que fue una persona súper impaciente que no respeta los tiempos del otro. Sin embargo, tierra entiende súper bien de esos procesos, que todo lleva su tiempo. Es como plantar una semilla. Plantas un árbol, ¿qué pasa? La semilla va primero, le dejas en la tierra, toma su tiempo, le regas en su debido horario, respetas cuándo, cómo, dónde, por qué, según el clima. Esperas, no puedes controlar nada, dejas que todo fluya como tiene que fluir. Eso es tierra, esos son los rasgos de la personalidad de estos signos. Es el elemento más sólido dentro de la carta. Es estructura, es acumulación, nos conecta por primera vez con lo material, con lo terrenal. Nos conecta con nuestras necesidades básicas, con nuestros recursos, como es el cuerpo físico. El chakra asociado a este elemento es el chakra raíz. Observemos a la naturaleza. Siempre que pensemos elementos, pensemos en la naturaleza y vemos cómo se comportan. Cómo la tierra logra materializar algo. Cómo, con orden, con organización. Tienen rasgos de personalidad en donde les gusta estar cómodos. Les gusta estar en una situación de confort. ¿Qué pasa a veces con esto? Que les cuesta moverse. Tienen un rasgo de personalidad de paciencia, de esperar y de confiar en el proceso. ¿Qué pasa si hay un exceso de tierra en la carta astral? Se puede tratar de una personalidad muy inflexible. Suelen ser muy rígidos, suelen ser testarudos ante los cambios que pueda tener la vida. En plan, no, esto no es algo común para mí, no es mi zona de confort, yo no me muevo de acá, a mí me gusta estar acá y acá me quedo. Sí, eso podría ser un poco de un exceso del elemento tierra en la carta. Como ya tienen costumbre de algo, les es difícil cambiar, les es difícil moverse. Suelen ser un poco obstinados e incluso perfeccionistas. Pueden darle demasiada importancia a lo material, a esa seguridad que les da lo material, la comida, el dinero, las casas, todo lo que pueda ser un bien material, un bien tangible, les da una zona de confort. Suelen ser bastante conservadores también, un poco cerrado ante creencias u opiniones de otras personas. Si hay una falta de tierra, ¿qué pasa? Suelen ser personas que les cuesta ejecutar las tareas cotidianas de la vida. Lo normal, arreglar la casa, pagar cuentas, suelen tener problemas financieros porque les
cuesta controlar lo material. Se olvidan de pagar, se olvidan de comprar las cosas o compran cosas que no les sirve, suelen acumular lo material porque no tienen idea, tienen una sensación de inestabilidad, una falta de firmeza. Eso es lo que pasa si hay una falta de tierra o del elemento tierra en la carta astral. Después de la tierra, que es todo lo material, todo lo mundano, todo lo físico, pasamos al aire, el elemento aire. ¿Qué es el aire? ¿Quiénes son los signos que están dentro del elemento aire? Son Géminis, Libra y Acuario. No, gente, Acuario no es agua. El aire, ¿qué es? Nos conecta por primera vez con la mente, con el intelecto. Se asocia con eso. Es un acercamiento lógico ante la vida. Visualicemos al aire. No vemos, no tocamos, pero sí respiramos. Es el momento zen, el momento conexión. Ya nos rodea y está a nuestro alrededor. Es nuestro primer acercamiento social al otro. Nos permite fluir con ideas, con pensamientos, con opiniones, con conceptos. Todo lo que es intangible. Está asociado con el chakra cardíaco. Se asocia con esa capacidad de comunicarme. Por eso se asocia mucho con la creatividad, con la información, con lograr que después de pensar en algo pueda materializar. Nos indica movimiento, promueve el cambio, promueve nuevas ideas, la curiosidad. Da mucho la capacidad de oratoria. Tienen rasgos de personalidad que saben comunicarse, saben hablar, saben verbalizar las ideas. ¿Qué pasa si hay un exceso de aire en la carta? Pueden tener rasgos de personalidad de falta de enfoque porque están todo el tiempo aéreos. Están buscando información, están todo el rato pensando, divagando en la cabeza, teniendo ideas, generando un montón de proyectos sin lograr llevar a cabo ninguno o sin siquiera terminar ninguno, porque les puede pasar esto de que son y llegan a tener personalidades bastante inquietas, tienen un exceso de razonamiento, todo es muy mental, suelen ser apáticos, pueden tener desapego e incluso dificultad para comprometerse, son súper superficiales a la hora de empatizar porque son tan mentales, tan racionales que no logran conectar con esa emoción. ¿Qué pasa si hay una falta de aire? Les cuesta expresar las ideas, les cuesta hacer como que esa conexión entre estoy pensando y no logro verbalizar lo que pienso porque no hay una conexión, no logro unir las ideas en mi cabeza, ser bastante imparciales, carecer de objetividad ante la vida. Pueden tener personalidades que no llegan a concluir ideas porque piensan pero no encuentran la solución como tal y se mantienen en ese bucle mental. Y esto puede también generar dificultad a la hora de interactuar con el otro. Después del aire pasamos a el elemento agua. ¿Quiénes son los signos que están dentro de la categoría del elemento agua? Piscis, Cáncer y Escorpio. Después de pasar por la iniciativa, por el poder, por el liderazgo, pasamos por la estabilidad, la seguridad, lo económico, lo material, fuego, tierra, pasamos a aire, lo intelectual, la comunicación, el otro, la creatividad. ¿Qué nos falta? Pasamos al agua. ¿Qué es el agua? La sensación, la emoción, fluir con la vida y que nos lleve. Está asociado con el chakra sacro. Si no saben cuáles son los chakras, dónde están ubicados, capítulo anterior, Reiki. ¿El agua qué es? El agua es la capacidad de sentir, de fluir. Nos mete a un mar de emociones, de lo que siento, lo que me emociona, cómo empatizo con el otro, cómo entiendo el dolor del otro, el amor del otro, la emoción del otro, yo siento mío. El agua es capaz de limpiar, de nutrir, de lavar, de sanar, hacer crecer, dar esos rasgos de personalidad que intuyen, que canalizan, que perciben las emociones del otro. Pueden sentir desde el amor, la compasión, la felicidad, hasta el dolor, la ansiedad, la tristeza. ¿Por qué? Porque las emociones son un abanico de posibilidades. Tienen la capacidad de absorber y fundirse con el otro, con la vida. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de agua en la carta? Hay una dificultad para ser objetivos. Hay una inestabilidad emocional. Son súper sobrecomplacientes con el otro. Piensan en el otro, están con el otro, suelen absorber demasiado las emociones externas, que eso genera como un maremoto interno. Hay una codependencia con la vida, están aferrados a las emociones y muchas veces se aferran al pasado por todas estas sensaciones que no dejan fluir. Tienden a esconderse en sus sentimientos para no desbordarse, entre comillas. Suelen tener una personalidad tímida. ¿Qué pasa cuando hay una falta de agua en la carta? No logran conectar con sus emociones, no logran empatizar con el otro, suelen ser bastante desapegados. Esta personalidad suele reprimir incluso las emociones negando esta existencia. Tal vez
racionalizar demasiado, hay una falta de empatía, una falta de comprensión con el otro. Hay veces que se suele tener una connotación negativa con respecto a las personas que están bajo este concepto es sensible, pero quiero cambiar un poco esta frase porque yo siento que hay que tener coraje para sentir tanto todo. Habíamos dicho que los elementos eran una manera de clasificar a los signos del zodiaco. Tenemos la otra parte que son las modalidades y que son 3 modalidades: cardinal, fijo y mutable. Estas categorías que nos muestran el flujo de movimiento que están presentes en nuestra personalidad, cómo nos adaptamos ante el entorno, ante los cambios de la vida. Por eso son cualidades vibratorias. Quiero que pensemos en las fases de la vida del ser humano. ¿Ok? El inicio de la vida sería la modalidad cardinal. En la fase de crecimiento, madurez, vamos a categorizarlo a la modalidad fija. Y por último, al fin de la vida, al descenso, vamos a relacionarlos con la modalidad mutable. Tenemos 4 signos por modalidad. Los cardinales son Aries, Capricornio, Libra, Cáncer. Esos son los signos que suceden cuando inician las temporadas o las épocas del año, ya sea primavera, verano, otoño, invierno. Suceden estos en los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de otoño y primavera. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña estas modalidades que algo nuevo se está creando. Nos dan características en las personalidades de estos signos que son innovadores, creadores, líderes, buscadores. Dentro de la categoría de las modalidades tenemos los 4 elementos. Ya habíamos primero clasificado en elementos a los signos y ahora dentro de las modalidades sí o sí tenemos un elemento por cada grupo o por cada modalidad. Le sucede a la modalidad cardinal la modalidad fija, que son los signos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. ¿Qué nos enseñan? Ellos nos enseñan a mantener, a estar estables, a ese momento en el que la estación del año se estabiliza, se instala, se vuelve constante. Se trata de solidez, de mantener, de sostener algo a largo plazo. Construyen los establecidos, son personas súper seguras, súper estructuradas. Se puede mejorar, o sea, el signo puede tener personalidad de mejorar, pero no va a innovar, no va a cambiar algo que ya conoce. Después de la modalidad fija tenemos a la modalidad mutable, ¿ya? Que es el fin de la temporada. ¿Quiénes son estos signos que están dentro de esta modalidad? Son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Se termina la temporada, está a punto de dar inicio a otra nueva temporada. ¿Qué nos enseña esto? Que son personalidades flexibles, que se adaptan al cambio, que no tienen miedo a experimentar algo nuevo, no le dan miedo fluir con la vida porque el cambio está por suceder y no se aferran ni al pasado ni al futuro, sino que fluyen. Son curiosos y abiertos a estas situaciones. Entonces, bien, quiero cerrar esta parte, ¿sí? Concluir esta primera parte de elementos, modalidades dentro de los signos zodiacales. Todo el mundo astral es pura interpretación. Cuando empezamos a tener todos estos conceptos, vamos haciendo como un hilo al leer la carta astral en los que sabes qué significa cada cosa, cómo actúa cada signo, cómo actúa cada elemento, cada modalidad, por qué se basa en esta personalidad. Entonces, al tener esa data, se genera una herramienta de autoconocimiento en lo que decís, ah, mira, me siento identificado con esto, sí soy en esta parte de mi vida, o sí soy en mis relaciones amorosas, de amistades, familiares, laborales, pero tratar de tomar lo que nos resuena está bueno sin juzgarnos y sin encasillarnos en los estereotipos de, no, yo soy de esta manera y ya no puedo cambiar. No, es mejor conocer tu personalidad y saber cómo reaccionas ante las situaciones a desconocerte totalmente, porque es imposible luchar contra tu naturaleza. Me pasó que cuando leía la carta astral de las personas, había gente que me decía, yo no me siento identificado con mi sol en Aries, o me decían, todo el mundo cree que yo soy una persona impulsiva, pero en realidad no soy. Y era como, claro, estás basando tu personalidad en un solo signo. Y cuando empezábamos a leer la carta astral, se daba cuenta de que, por ejemplo, había su ascendente, sí resonaba con él, o sí resonaba con su persona. Les voy a contar en el siguiente capítulo cuáles son los signos, cuáles son los 12 signos, cuáles son las representaciones, los estereotipos de estos signos, cuáles son sus planetas regentes, para ir construyendo toda esta teoría. Sé que es mucha info, o sea, van a ser capítulos de mucha info. Mi idea es que les comparta eso, porque a mí me encanta explicar, o sea, me encanta explicar la carta astral de la gente, me encanta que la gente entienda, así que tengan paciencia, porque este no va a ser el único capítulo de astrología.
filosofía. También les voy a dejar un link en donde pueden hacerse su carta astral. Necesitan la fecha y la hora de nacimiento. Espero les haya gustado este episodio. Me di cuenta que todos estos capítulos están siendo como que una introducción a mi filosofía, a lo que creo, en por qué me expreso de esta manera, por qué hablo de esta manera. Y la verdad estoy haciendo con mucho amor porque quiero que entiendan cuando entren a los podcasts. Estoy siendo lo más puntual posible con la información para no hacer tan largo los capítulos. Pero eso, espero tengas un hermoso día, tarde, noche. Te mando un beso y nos vemos en otro capítulo. Nos escuchamos. Se me cuida. Bye.